Bien, hola a todos. Bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy entonces vamos a continuar estudiando los signos de puntuación y esta vez vamos a estudiar entonces la raya en español. Bien, veamos entonces. Es importante que tengamos en cuenta que la raya es distinta del guión, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, la raya puede introducir incisos o una aclaración como lo hacen los paréntesis. En este sentido, la raya y el paréntesis tienen, digamos que un uso similar, en cuyo caso se utiliza una raya de apertura y otra de cierre. O también las utilizamos en los casos en los que intervienen distintos interlocutores en una conversación. Por ejemplo, cuando leemos una novela o un cuento, podemos encontrar que los diálogos se construyen a partir de guiones. Por ejemplo, hola, dijo Sara, ¿cómo estás? Respondió él. Sí. Oh, perdón, pero acá en este caso utilicé el guión y es erróneo. Debo utilizar la raya. Utilizar raya. ¿Bien? Esta sería la forma correcta. O, por ejemplo, si vamos a hacer una aclaración en un texto, eh, supongamos que en alguna parte de este párrafo queremos aclarar algo, entonces pondríamos la raya, escribiríamos la aclaración y cerraríamos con otra rayeta. Aquí en este caso veamos que funciona como un paréntesis. Entonces continuemos. Veamos los casos en los que utilizamos la raya. En incisos. Como los paréntesis y las comas, las rayas encierran incisos que aportan información secundaria o aclaratoria sobre el mensaje principal. Las rayas suponen un aislamiento del texto principal más fuerte que el de las comas, pero más débil que el de los paréntesis. Bien, perdón que aquí encontré un error. Entonces, esto es sumamente importante. Las rayas son más fuertes que, digamos, que la separación en una oración a través de las comas, pero no son tan fuertes como los paréntesis, ¿sí? Son más débiles. Veamos el ejemplo. Fournier y Heinrich, o Heinrich, no sé, mis adorados gatos, me despiertan todos los días a las 6 de la mañana. Fijémonos que en este caso establecemos una aclaración de que Fournier y Heinrich son gatos, son mis adorados gatos y utilizamos las rayas. También utilizamos las rayas para enmarcar como inciso eh, un enunciado que ya contiene. Veamos el ejemplo. Fournier y Heinrich, mis adorados gatos, el uno blanco y negro y el otro pelirrojo y blanco, me despiertan todos los días a las 6 de la mañana. Fijémonos que en este caso hacemos una doble aclaración. Primero, que Fournier y Heinrich son mis adorados gatos. Y segundo, que el uno es blanco y negro y el otro es pelirrojo y blanco. En este caso, empezamos con una raya, luego abrimos un paréntesis y cerramos paréntesis y raya. Me despiertan todos los días a las 6 de la mañana. Bien. Veamos ahora en el caso de los diálogos, como ya lo mencionábamos inicialmente.
En un diálogo, la raya siempre, solo de apertura, marca el comienzo de la intervención de cada interlocutor, que se describen en renglones distintos. No se deja espacio entre la raya y la primera palabra de la intervención. Veamos el ejemplo. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Inés, pues un poco preocupada ahora mismo. Vaya, ¿te llamo más tarde? Sí, será lo mejor. Hasta luego. Adiós. Fijémonos entonces lo que mencionábamos hace un momento, que en este ejemplo de conversación marcamos cada una eh, de las cosas que dice cada personaje a través de una raya y no dejamos espacio entre la raya y la primera palabra. Estos van seguidos, ¿bien? Y en líneas apartes. Ahora, en las novelas o en los relatos cortos se enmarcan entre rayas, rayas de apertura y raya de cierre, los comentarios del narrador que interrumpen dichas intervenciones. ¿Sí? Fijémonos en esto. Marina, dijo Inés, casi conteniendo la respiración. Fijémonos en esta parte. Esto es muy frecuente, como mencionábamos, en textos literarios, en novelas o en cuentos, que cuando el narrador, cuando hablamos de un narrador omnisciente, de un narrador en tercera persona, cuando ese narrador quiere agregar características de los personajes o de la situación o quiere aclarar ciertas acciones, en esos casos entonces se agregan esas intervenciones o esas aclaraciones con una raya, ¿sí? Como acá termina con punto, no es necesario agregar otra. ¿Bien? Ahora, si la persona continúa hablando tras el comentario del narrador, nos escribe la raya de cierre, que es justo lo que acabo de comentarles hace unos segundos. Acá no continúa hablando el narrador, por lo tanto el punto seguido cierra la oración y no es necesario agregar la raya de cierre. Veamos este otro ejemplo. Marina, dijo Inés casi conteniendo la respiración. ¿Estás ahí? Marina, dijo Inés casi conteniendo la respiración. Soy Inés. Fijémonos que en este caso, como la intervención que hace Inés continúa, entonces cerramos la aclaración que hace el narrador con otra raya, abrimos y cerramos y continuamos expresando lo que Inés dice. Bien, fijémonos en este otro caso. Sucede lo mismo, la oración, lo que está diciendo Inés continúa, entonces agregamos un guión, eh, podemos utilizar una coma según el caso y continuamos. Aquí no utilizamos porque eh, utilizamos un signo de interrogación, recordemos que ayer veíamos este signo y no es necesario entonces, pero en este no hay signos ni de exclamación ni de interrogación, entonces como la oración es una continuación, podemos utilizar la coma o el punto según sea el caso. Ahora bien, si el personaje continúa hablando tras el comentario del narrador, aquí explico un poco lo que ya hemos venido diciendo, se escribe raya de cierre sin espacio, seguida del signo de puntuación que corresponda a la intervención que se ha interrumpido. Fijémonos que la oración o la intervención se interrumpe justamente por estos apartaditos que mencionábamos, que son las intervenciones del narrador. Bien, continuemos. Entonces, si el comentario del narrador contiene un verbo de habla, por ejemplo, decir, añadir, asegurar, preguntar, responder, exclamar, se reserva el signo de puntuación al final de la intervención para después del comentario del narrador y el comentario se escribe con minúscula.
Fijemos. Marina, dijo Inés, soy Inés. Sí, en este caso, entonces utilizamos, abrimos y cerramos la raya, dado que estamos utilizando el verbo decir, que son justo los verbos que se mencionan aquí arriba, justo tras los cuales debemos utilizar la raya al comienzo y al final. Y luego continuamos con minúscula. Ahora, en caso contrario, se cierra la intervención del personaje antes del comentario del narrador y este comienza con mayúscula y se puntúa después de la raya de cierre. Veamos el ejemplo. Marina. Esperó alguna respuesta unos segundos. Marina, te he llamado todo el día. Sí, aquí explicamos para, digamos, construir de manera más específica la situación y la atmósfera de la conversación. Entonces, el narrador hace ciertas aclaraciones, ciertas especificaciones. Veamos ahora las enumeraciones. La raya encabeza los elementos de una lista. Debe dejarse, en estos casos, un espacio en blanco entre la raya y la primera palabra. Debe presentarse uno de los documentos siguientes: documento de identidad, pasaporte o certificado de residencia. Veámonos que en este caso hay un espacio entre la raya y la primera palabra y se sostiene la minúscula. Ahora, si los elementos de la lista son simples, es decir, una palabra, se separan con comas. Si se componen de más de una palabra, se utiliza punto y coma. Para pasar al renglón siguiente, ¿sí? Fijémonos que aquí hay más de una palabra, entonces utilizamos punto y coma. Si fuese lo contrario, solo documento, pasaporte y certificado, utilizaríamos la coma. Ahora bien, si se trata de oraciones completas, cada renglón termina en un punto seguido y cada elemento se escribe con mayúscula inicial. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre la raya? No, no, es perfecto. Bien. Bueno, continuamos entonces ahora con el guión. Veamos qué sucede con el guión. Entonces, arriba yo les marcaba la diferencia entre el guión y la raya. Fijémonos que el guión visualmente es más estrecho, es más chico que la raya y es utilizado principalmente para señalar el fin de un renglón en el que una palabra no ha cabido por longitud y que continúa en el renglón siguiente. También permite formar palabras compuestas. Veamos los ejemplos o los casos en los que utilizamos el guión. Final del renglón. Cuando una página está justificada, es decir, igualada por ambos márgenes laterales, puede ocurrir que una palabra escrita al final de un renglón no quepa por ser demasiado larga. En estos casos, entonces, lo que hacemos es que dividimos ese renglón y el siguiente, y esa división la marcamos con un guión. Veamos los ejemplos. Hoy he estado dando un paseo por el parque hasta que se ha puesto el sol. Entonces, el guión lo utilizamos en aquellos casos en los que Eh, cuando estamos escribiendo, cuando escribimos un texto, no nos cabe la palabra en el mismo renglón. No podemos terminarla, entonces añadimos un guión. Ahora bien, la división de la palabra debe respetar las sílabas. No se puede separar con un guión letras que pertenecen a una misma sílaba. Pensemos en un ejemplo. Aquí, sílaba
Eh, la sí, pensemos en que eh, vamos a dividir la palabra sílaba, entonces tenemos que dividirla según sus sílabas, es decir, sí, la, va. Lo correcto sería así. Por el contrario, si la dividiéramos, por ejemplo, sí, sería, esto va debajo, sílaba, sería incorrecto porque no estamos respetando la división silábica, ¿bien? Sí. Veamos en los casos de las palabras compuestas. Los guiones entonces permiten en español formar palabras compuestas. Cuando esto ocurre, ambos términos mantienen cierta independencia y conservan su acentuación. Veamos el ejemplo. Los guiones pueden unir los siguientes tipos de palabras. Nombres propios, por ejemplo. Algunos apellidos son compuestos en España. En España los hijos obtienen siempre el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, de manera que todos o todo el mundo tiene siempre dos apellidos. Esto también ocurre en Colombia. Esto permite rastrear genealógicamente las familias para evitar perder el apellido de alguna familia influyente. Para esto entonces se han formado los apellidos compuestos. Veamos. Gómez Jiménez, primer apellido, López, segundo apellido. Si en este caso unimos estos dos apellidos con un guión. Parece como si tuviera tres apellidos esa persona, ¿no? Pero al hacer esto unión a través del guión, digamos que se forman o se unen estos dos apellidos que se convierten en apellidos compuestos gracias al guión. Ahora, en cuanto a los nombres comunes, las palabras compuestas de dos sustantivos crean un nuevo término donde se relacionan dos conceptos que por separado tienen un significado distinto. Veamos el ejemplo. Relación, calidad, precio. ¿Sí? En este caso, eh, dado que unimos estas dos palabras, utilizamos el guión para unirlo. Hace tiempo también veíamos otros ejemplos que era, por ejemplo, teórico, práctico. Sí, aquí formamos una palabra compuesta, cada una conserva su forma, sus tildes, todo exactamente igual, y las unimos con un guión. Por ejemplo, las clases son teórico, práctico. Los adjetivos. Entonces, también es posible formar compuestos, palabras compuestas, con adjetivos. En estos casos, lo que hacemos es que conservamos la forma masculina y el segundo concuerda con el sustantivo al que califica. Veamos el ejemplo. Los gentilicios compuestos pueden escribirse con y sin guión. Con guión, con guión la referencia a cada lugar o de cada lugar es independiente, ¿sí? Cuando usamos el guión, la referencia a cada lugar es independiente y cuando no usamos el guión, es decir, sin guión, el origen doble se aplica al sustantivo conjuntamente. Veamos el ejemplo. La ciudad hispano-romana. Aquí no utilizamos guión. La ciudad hispano-romana. El ciudadano franco-canadiense. Tampoco utilizamos guión. El ciudadano franco-canadiense. La frontera chileno-argentina.
La frontera chileno-argentina, aquí ya utilizamos guión, o la película italo-francesa, también usamos guión. Entonces, es la unión de estos dos adjetivos que describen a un mismo sustantivo, por ejemplo, en este caso la película, la frontera, se escriben con guión. El primero mantiene el masculino singular y el segundo concuerda en género y número con el sustantivo al que califica. Veamos el ejemplo. La investigación teórico-práctica, el análisis lingüístico-literario, la lección teórico-práctica o el nivel socioeconómico, ¿sí? Digámoslo que en este caso lo que hacemos es la investigación, el género es femenino, entonces el primer adjetivo mantiene el masculino y el segundo debe ser acorde al sustantivo, en este caso sustantivo femenino, la investigación teórico-práctica, el análisis masculino, lingüístico-literario, el nivel masculino, socioeconómico. Bien, veamos ahora los prefijos. Por lo general, los prefijos se escriben sin guión y pegados a la palabra con la que forman un término nuevo. Veamos los ejemplos. Prerromántico, prefijo pre, prerromántico, anticapitalista y posguerra. Prefijo pre, anti, post. Sin embargo, si se escribe guión, cuando la palabra a la que se le añade el prefijo es una sigla, un número o comienza por mayúscula. ¿Sí? Veamos los casos en los que sí escribimos guión. Cuando utilizamos prefijos, no es necesario agregar el guión, en este caso conformamos un término nuevo, pero sí cuando utilizamos siglas, por ejemplo, Antialca, Super 8, Pro Obama. El prefijo solo se escribe separado y sin guión cuando afecta a dos o más términos que funcionan como uno solo. Veamos los ejemplos. Ex viceprimer ministra, antipena de muerte. Veamos letras y cifras. Las expresiones que combinan una palabra con un número en cifras se escriben con guión. Veamos los ejemplos. Olimpiadas Barcelona 92, la carretera comarcal M100 o película Super 8. Ahora, respecto a expresiones numéricas, veamos los ejemplos. Las fechas escritas con cifras se escriben con guión entre el día, el mes y el año. Ejemplo, 30/05 de 2019. Ahora, los intervalos numéricos y periodos escritos con cifras separan con guiones cada cifra. Veamos los ejemplos. Páginas 10 a 124, aquí expresamos un intervalo. Año académico 2013-2014, expresamos un periodo. Siglo V a siglo XV, de nuevo expresamos un periodo durante el cual sucedió determinado acontecimiento. Veamos ahora las comillas en español. Estas son las comillas latinas. Perdón. Estas son las comillas inglesas o las comillas simples. Y las utilizamos cuando
en un texto o en un apartado, reproducimos una cita textual, un título o palabras en otros idiomas. Veamos los ejemplos. Entonces, las comillas latinas o españolas, estas, acá iría la cita, la palabra citada, por ejemplo, rayuela. Las comillas latinas o españolas se utilizan para marcar citas textuales. Puede tratarse de un enunciado en estilo directo o de una cita de una obra de referencia. Veamos. Pepa. Oh, veamos entonces, Pepa. Esta noche habrá luna llena. Las obras terminarán en agosto, aseguró la ministra. En este caso estamos citando de manera literal las palabras de la ministra. O en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo, citamos un apartado de eh, la obra El Quijote de Miguel de Cervantes. Ahora, cuando una cita entre comillas se intercala, eh, se intercala un comentario del orador, este va entre rayas. Veamos el ejemplo. Esta es la cita, ¿no? Las obras que llevan atormentando meses a los vecinos terminarán en agosto. Ha asegurado la ministra. ¿Sí? Fijémonos que en este caso lo que hacemos es añadir la intervención o la nueva información o la información aclaratoria, la añadimos entre rayas. En medio de la cita, de las comillas. Ahora, si la cita consta de varios párrafos, el texto entonces se reproduce en cursiva, más pequeño y con sangría inicial. Veamos ahora en cuanto a los títulos. Entonces, las comillas se utilizan además para citar los títulos, la parte interna de una publicación, por ejemplo, capítulos de libros, artículos, reportajes, ponencias, discursos, etcétera. Los títulos de los libros, periódicos, películas, etcétera, se citan en cursiva. Veamos. Mi capítulo favorito de Harry Potter y la piedra filosofal es el primero, las cartas de nadie. Sí, en este caso citamos el título del libro en cursiva. Y el capítulo en comillas. Veamos los apodos. Los apodos y alias que se citan entre el nombre de pila y el apellido se escriben entre comillas. Veamos el ejemplo. Ernesto Che Guevara. El alias o el apodo lo ponemos entre comillas. Ahora, ¿qué pasa con las palabras vulgares o irónicas? Estas expresiones, entonces, o estas palabras que se utilizan con ironía, las escribimos entre comillas para marcar en el texto escrito ese sentido irónico, ¿sí? También es posible escribirlas en cursiva, digamos que ambas opciones son válidas, o ponerlas entre comillas o en cursiva. Veamos los ejemplos. Mi abuelo ha dicho toda la vida concreta. ¿Sí? Aquí estamos mostrando una palabra que es incorrecta, entonces la ponemos entre comillas. Digamos que no cumple ortográficamente.
Por lo tanto, marcamos ese error con comillas y también le indicamos al lector que no fue un error del autor, no fue un error nuestro, digamos, no fue un error inconsciente, sino que el uso de ese error es un acto consciente. Queríamos mostrarle eso al lector. Veamos el otro ejemplo. Lorena ha quedado hoy con sus amigos. Bien, ¿alguna pregunta sobre las comillas? No, es claro. Claro. Bien, entonces ahora vamos a continuar con la lectura de un texto en el que digamos que podemos evidenciar el uso de los signos de puntuación que vimos a lo largo de las últimas clases. Entonces, para esto vamos a leer este texto que se titula La lectura. Bien, ¿alguien quiere leer el texto? Sí, yo leo. Está bien, por favor. La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y se contrasta con el propio pensamiento de forma crítica. De alguna forma se establece un diálogo con el autor. Lain Entralago definió la lectura como silencioso coloquio del lector con autor. Se pueden distinguir tres clases de lecturas: una de distracción, poco profunda, en la que interesa el argumento, pero no el fijar los conocimientos. Lo siento. Otra lectura es la informativa, con la que se pretende tener una visión general del tema e incluso de un libro entero. Y por fin, la lectura de estudio o formativa, que es la más lenta y profunda y pretende comprender un tema determinado. Los dos factores de la lectura son la velocidad y la comprensión. La velocidad es el número de palabras que se leen en un minuto y suele ser de 200 y 250 en un estudiante normal.
La comprehensión se puede medir mediante una prueba objetiva aplicada inmediatamente después de hacer la lectura. Se suele medir de 0 a 10 y suele ser de 6 a 7 en una lectura normal. Es necesario que se evite siempre la lectura mecánica. Es decir, sin comprensión, y se ponga esfuerzo por leer todo lo deprisa que se puede y asimilando el mayor número de conocimientos posibles. Con esto se aumenta la concentración y mejora la velocidad de lectura sin bajar la comprensión. Si se quiere conseguir una gran velocidad de lectura, doblando o triplicando la velocidad actual sin bajar la comprensión. Se debería hacer un curso de lectura rápida que mediante un entrenamiento específico se puede conseguir una gran velocidad como la alcanzada por el presidente Kennedy, que llegaba a los 1200 palabras por minuto. Antes de empezar a estudiar una lección, es conveniente hacer una exploración, es decir, observarla por encima, viendo de qué tratan las distintas preguntas, los dibujos, los esquemas, las fotografías, etc. Las fotografías. Fotografías. Mm. De esta forma se tiene una idea general del tema. El segundo paso sería hacerse preguntas de lo que se sabe en relación al tema y tratar de responderlas. Así se enlazan los conocimientos anteriores con los nuevos. Arturo Ramos García. Muy bien, muchas gracias por leer el texto. Veamos entonces ahora algunas preguntas relacionadas con este texto que acaba de leer Sara. Veamos el punto 1. La lectura ocupa el 99% del tiempo en el estudio personal, en asignaturas de ciencias o en asignaturas de letras. No recuerdo. Estudio personal. Veamos el texto. Por aquí está en el primer párrafo. Sí, al estudio personal. Entonces, en las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. En las asignaturas de letras,
La lectura ocupa el 90% del tiempo en el estudio personal. Veamos la número 2. La visión general del tema se consigue con lectura informativa, lectura de distracción o lectura de estudio. ¿Lo A recordamos? o B. Por acá en este párrafo hablan sobre los tipos de lectura, las clases de lectura. Entonces se pueden distinguir tres tipos La de lecturas. lectura es la informática. La informativa. Informativa, sí. Bien, con la lectura informativa, entonces logramos una visión general del tema. Muy bien. Veamos la número 3. La lectura más lenta y profunda es la informativa, la de distracción o la de estudio. Lectura de estudio. Muy bien, la lectura de Sí. estudio o la lectura formativa, entonces es la más lenta y profunda. ¿Sí? Digamos que porque leemos con la intención de entender el texto en profundidad. Ahora, ¿cuál es la lectura sin comprensión? ¿La mecánica, la de distracción o la poco satisfactoria? Poco satisfactoria. No sé. La lectura mecánica, Mecánica. porque se hace sin la intención de entender el texto, ¿sí? Sino simplemente Como un ordenador. exactamente. Sí. Exactamente. Muy bien. Veamos entonces por último la pregunta número 5. El mirar por encima una lección es una exploración, una lectura superficial o una lectura de distracción. El mirar por encima una lección. Exploración. No sé. A ver, recordemos el texto. Veamos por acá, dice, antes de empezar a estudiar una lección es conveniente hacer una exploración, es decir, observarla por encima. Entonces, Okay. es correcto, el mirar por encima Una de una lección. exploración. Hacemos una exploración muy bien de la lección que vamos a estudiar. Bien, entonces con esto terminamos. El ejercicio de comprensión lectora. ¿Qué tal el texto? ¿Estaba muy difícil o más o menos? El texto Sí. es, yo entiendo un poquito, medio, no sé. Ajá, más o menos. Sí. Vale, bien. Bueno, voy a pensar entonces en textos quizá un poco menos complejos para que vayamos.
repasándolos. Para mí es difícil de entiender que yo leo Sí, cuando ¿cómo se dice? Reading aloud. leer en voz alta. Leo, repite. Leer en voz alta. Lee en voz alta. Sí. Ujú, ok. Porque Ajá. estoy todo el concentración es en Sí. el pronunciar de las palabras y no en Ajá. el En el la, texto. sí. Ok, vale. Pero es bien. Ujú, es un ejercicio interesante. Sí, sí. Así es. Bueno, Sara, entonces, bueno, si no tienes preguntas, con esto entonces terminamos los signos de puntuación. Ya mañana iniciamos un nuevo tema. Recuerda que ya puedes encontrar en la página de Ciudad Bilingüe las clases grabadas, ¿sí? Por si quieres estudiar, por si quieres repasar un tema, allí están todas las clases desde que empezamos. Bien. ¿Listo? Vale. Entonces, que tengas un buen día, Sara. Y tú también. Gracias. Gracias por Y estar hasta en la luego. clase de Hasta español. mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego, Sara.